Lenguaje y literatura, noveno grado. Guía 11. El ensayo académico. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 82 a la 87 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 82. Anticipación. Actividad número 1. Observamos las siguientes imágenes. Podemos observar un espacio de agua lleno de basura y al otro lado una tala de árboles. Ahora resolvamos. Literal A. Escribamos un comentario en el que argumentemos por qué no se debe arrojar basura a los ríos, lagos y mares. ¿Eres de esas personas que cuando visita estos lugares dejas basura? Ya no lo hagas. ¿Por qué? El agua es vital para nuestras vidas y cada día es más escasa, por lo que debemos cuidarla no arrojando basura en los ríos, lagos y mares. Literal B. Escribamos un comentario en el que argumentemos por qué no deben talarse los bosques. Recuerda, los bosques, los árboles, son los pulmones de la tierra. Si talamos los árboles, ¿quién va a purificar nuestro aire? Los árboles nos proveen de oxígeno y limpian el ambiente, por lo que talarlos resulta en un daño irreparable a nuestra salud. Literal C. ¿Qué acciones podemos desarrollar para cuidar y preservar el medio ambiente en nuestras comunidades? ¿Qué haces tú por tu comunidad para cuidar el medio ambiente? Hay soluciones muy fáciles que podemos implementar. Por ejemplo, no desperdiciar el agua en nuestros hogares. Tratar de reciclar lo más que se pueda. Cuidar las plantas y animales y no contaminar las aguas ni el ambiente. Literal D. ¿Cuál es la importancia de utilizar argumentos en un texto? Explicamos. A medida que argumentamos, vamos persuadiendo a las personas sobre nuestras opiniones. Y si tenemos bases verdaderas en nuestra argumentación, somos más creíbles. Por lo tanto, es importante la credibilidad en la información que se comparte. Página 83. Construcción. El ensayo académico. Actividad número 2. Leamos la información sobre el ensayo. El ensayo académico es un tipo de texto en que el autor presenta sus reflexiones, análisis u opiniones críticas sobre determinados temas. Estos escritos pueden ser académicos, literarios, científicos, entre otros. Los ensayos suelen ser textos formales y de carácter crítico, que ponen de manifiesto la cultura, la personalidad y la sensibilidad del emisor. El tema no es lo más relevante, sino las reflexiones que se desarrollan sobre la temática seleccionada, por lo que no busca agotar un tema, sino explorarlo y estudiarlo. Podemos decir que el ensayo es un género discursivo en que el autor dialoga libremente con un lector, comunicándole su visión subjetiva del mundo. Subrayemos la definición de ensayo, que es un tipo de texto en que el autor presenta sus reflexiones, análisis u opiniones críticas sobre determinados temas. Y estos escritos pueden ser académicos, literarios, científicos, entre otros. Veamos sus características. Es prosa no ficcional, lo que significa que trata temas y asuntos de la realidad, con un lenguaje coloquial. Posee un enfoque subjetivo. El autor reflexiona sobre un determinado tema. La temática es libre,
de acuerdo con las exigencias académicas y los enfoques establecidos. Su tono es polémico, ya que invita al lector a pensar y reflexionar sobre lo expuesto. Hace uso de diferentes tipos de argumentos, sociales, religiosos, políticos, personales, jurídicos, entre otros. El autor le brinda un papel activo al lector, dirigiéndose a él con alusiones o preguntas. Las mismas características se comparten con el ensayo literario. Es subjetivo, de carácter dialogado, contiene digresiones, es decir, que muchas veces se interrumpe la información por entrar en citas textuales o comentarios. La temática es libre y su estructura no es rígida. Veamos la estructura de los ensayos. Lleva un título que debe ser atractivo para despertar el interés del lector. La introducción presenta el tema y el propósito del ensayo, explica el contenido y las partes que pretende analizar o exponer. En el desarrollo, es la exposición detallada del tema. Se analiza y se expresan ideas propias que se pueden ampliar y sustentar con bibliografía. En el desarrollo se sustenta la tesis, además se utiliza un tono reflexivo. En la conclusión se retoma el argumento inicial expresando opiniones con sustento lógico. Este apartado debe cerrarse con una frase que esté relacionada con el punto clave del ensayo. Y al final van las referencias. En este apartado se encuentran los libros, documentos y fuentes informativas que el autor ha ocupado para la elaboración de su ensayo. Página 84. Actividad número 3. Leamos y analizamos el siguiente ensayo. La lectura y su importancia en la adolescencia. Ese es el título. Veamos la introducción. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. Leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. De acuerdo con Gómez Palacios, 1992, la lectura se centra en saber leer, lograr que un texto escrito fuera leído adecuadamente por una persona, quería decir saber descifrar. Actualmente los medios electrónicos envuelven a los adolescentes en cualquier actividad menos en la lectura. Es importante que los adolescentes lean un libro, por lo menos una vez al mes, ya que esta actividad les permite estimular fácilmente su imaginación y su función cerebral. Asimismo, ayuda a los adolescentes a obtener mejor vocabulario y desarrollan su cerebro para poder comprender mejor los argumentos de varias líneas y personajes. Esto que estamos leyendo pertenece al desarrollo. Los jóvenes se tienen que sentir atraídos por un libro para que tomen su tiempo para leer y darse cuenta de que la lectura es una actividad tranquila que puede calmar su estrés y combatir la ansiedad. La falta de capacidades lectoras en un adolescente puede influir en el bajo rendimiento escolar debido a la falta de interés en las investigaciones escolares, el poco vocabulario que tiene, la dificultad para comprender y analizar textos y sobre todo por no entender cuando alguien le explica de un determinado tema. Esto en ocasiones hace que los estudiantes tengan baja autoestima y que su aprendizaje sea igualmente menor. Por ello existen bajas en el nivel medio superior. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura es una actividad fundamental para saber comprender con facilidad cada uno de los temas que se desarrollan en cada asignatura. En ocasiones se encuentran estudiantes que no comprenden lo que leen y se les dificulta construir en forma autónoma sus conocimientos. Ante esto es importante resaltar lo que indica Burón de 1996 sobre la definición de la metacognición. El conocimiento de las distintas operaciones mentales que promueven la comprensión y saber cómo, cuándo y para qué debemos usarlas. Pasamos ahora a la conclusión. La lectura enfrenta una gran competencia porque existen distractores que hacen que los adolescentes le resten importancia a esta actividad que los ayudará a adquirir agilidad en su pensamiento. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector.
Leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células. Luego van las referencias que se refiere a la bibliografía. Colomer Teresa, 1997, La enseñanza de la lectura, Barcelona, Grau. Número 2. Gómez Palacios Muñoz, 1992. Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, México, Pronales. Y 3. Solé Isabel, 1997. Estrategias de lectura, Barcelona, Grau. Ahora resolvamos en el cuaderno y socializamos las respuestas. Literal A. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? B. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de los adolescentes al no poseer el hábito de la lectura? Y C. Relacionamos lo leído con la realidad de los hábitos de lectura en clase. Recuerda siempre escribir el tema de la semana, así como el número de actividad y número de página a la que se hace referencia. No es necesario que copies la pregunta, pero sí es literal. Identifica muy bien la actividad que estás realizando. Literal A. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura según el texto que acabamos de leer? Nos dice que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos del lector. Literal B. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de los adolescentes al no poseer el hábito de la lectura? Bajo rendimiento escolar, dificultad para aprender y baja autoestima. Sobre todo cuando se les pasa a leer, no quieren hacerlo, porque saben que sus compañeros se van a burlar de ellos. Literal C. Relacionamos lo leído con la realidad de los hábitos de lectura en la clase. Según lo que hemos observado, veamos qué hay en clase. Realmente tienen mucha verdad, ya que se observa en clase que hay algunos estudiantes que no tienen el hábito de la lectura o que leen muy mal. Página 85. Los conectores de opinión. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. La cohesión consiste en conectar oraciones y párrafos organizando la estructura de un texto con el propósito de construir un significado concreto. Sin el proceso de cohesión, un texto no se organizaría adecuadamente, ni tendría un significado global que comunique de manera efectiva. Los conectores de opinión son palabras que se emplean para introducir en el discurso una opinión o punto de vista del autor sobre determinadas temáticas. Los conectores de opinión se utilizan para expresar ideas que fundamentan un juicio. Algunos de estos son, para mí, en mi opinión, desde mi punto de vista, yo pienso, etc. Subrayemos qué es la cohesión y también qué son los conectores de opinión. Veamos los siguientes ejemplos. Idea número 1. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida del ser humano y donde interactúa con otros seres vivos. Desde mi punto de vista, es indispensable asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar, por lo que debemos preocuparnos por su cuidado y por tomar acciones que permitan un verdadero equilibrio a largo plazo. Ahí podemos observar cómo está el conector desde mi punto de vista. Veamos el 3. Investigaciones científicas han divulgado que si seguimos en este ritmo de consumo de recursos naturales y contaminación, las problemáticas en el medio ambiente serán exponenciales. Para mí es prioridad la concientización sobre el cuidado y conservación del medio ambiente para todos ser vivos. El texto se compone de 4 ideas principales que corresponden al mismo tema. En la idea 1 se define que el medio ambiente es el espacio donde habita el ser humano y en la idea 2 se introduce la opinión del autor de por qué se debe cuidar. Estas dos ideas están enlazadas por el conector desde mi punto de vista. Asimismo, introduce la idea 3 para fundamentar su discurso haciendo uso de un dato científico, del cual se sustenta para emitir su juicio de ser conscientes, para conservar el medio ambiente. Es por ello que utiliza el conector para mí.
Ahora resolvamos en el cuaderno. Recuerda, hay diferentes tipos de conectores como los de cambio de perspectiva. Estos son con respecto a, por otro lado, otro aspecto del mismo tema es, el siguiente aspecto trata de, entre otros. En el cuaderno vamos a escribir 2 párrafos sobre una temática de interés utilizando los conectores. Vamos a compartir nuestros párrafos para verificar el uso de conectores y vamos a argumentar sobre la función de los conectores en nuestro texto. ¿Para qué usamos conectores en los textos? Porque nos permite exponer nuestro punto de vista al lector. Pasamos al cuaderno y escribimos 2 párrafos sobre la temática de interés utilizando los conectores de opinión. Cada párrafo tiene que tener 5 líneas y en cada párrafo debes usar un conector. Puedes escoger cualquier tema. En mi caso, voy a seguir hablando de la lectura. La falta de lectura comprensiva en los estudiantes puede afectar su desarrollo académico, ya que, en mi opinión, ahí está mi conector, dificulta la comprensión de textos claves en diversas materias. Además, es evidente que esta carencia limita su capacidad para analizar información de manera crítica, lo que impacta negativamente en su desempeño escolar y su autonomía intelectual. Párrafo 2. Por otro lado, considero que la falta de práctica en lectura comprensiva también influye en la expresión escrita. Acá he escrito considero que, siempre mi opinión, y oral de los estudiantes. En consecuencia, tienen dificultades para estructurar sus ideas con claridad y coherencia, lo que puede afectar su confianza al comunicarse. Por ello es fundamental fomentar hábitos de lectura que fortalezcan sus habilidades cognitivas y comunicativas. Elabora tus párrafos siguiendo las mismas líneas, utilizando conectores. Página 86. Consolidación. Actividad número 5. Vamos a leer el siguiente ensayo, Mujeres salvadoreñas en la independencia. Este ensayo se concentra en dar nombre y rostro a más de una treintena de las mujeres que participaron en las luchas por la independencia en las alcaldías mayores de San Salvador y Sonsonate, es decir, parte del territorio que actualmente es El Salvador. Sabemos que el gran reto de la historiografía contemporánea es la reconstrucción de la historia de los grupos subalternos como las mujeres y las personas ladinas, indígenas y afrodescendientes, en tanto que son personas ciudadanas desconocidas, con el mismo sentido del soldado desconocido. ¿Sabes sobre la historia del soldado desconocido? Deberías investigar. Sin embargo, políticamente es importante visibilizar a las mujeres lideresas para hacer contrapeso al listado de próceres reconocidos por la historia oficial y recuperar su memoria como mujeres de su época con sus sueños y contradicciones. Esto porque tempranamente la historiografía de la independencia se ocupó de rescatar la actuación de las mujeres en calidad de heroínas idealizadas como arquetipos de extraordinarias virtudes morales y de amor a la patria, sin entrar en conflicto con el rol tradicional asignado a las mujeres como castas, modestas, discretas, sumisas, fuertes, desinteresadas en la entrega y dispuestas al sacrificio, y sin identificar sus consecuencias para las mujeres del presente. Inés Quintero, 2001, 58 a la 62. Eso es una referencia. Se sabe que la lucha por la independencia no se redujo al momento culminante de la firma del Acta de Independencia en el Palacio de los Capitanes Generales de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, sino que fue un proceso largo que tuvo lugar entre 1811 y 1821 en las diferentes provincias que formaban la Capitanía General de Guatemala. Durante estos largos años de lucha por la independencia, las mujeres tuvieron un papel protagónico. Las mujeres fueron activistas, organizadoras, mensajeras, financistas, proveedoras de armas y abastecedoras, convocantes y defensoras públicas. También hubo mujeres desterradas, presas políticas y mártires por el nivel de involucramiento alcanzado. Este papel protagónico está lejos de la idea estereotipada que ubica a las mujeres bordando banderas, donando sus joyas y curando heridos.
En el pueblo de Sensuntepeque, las hermanas María de los Ángeles Miranda y Manuela Miranda, entusiasmadas por los afanes libertarios en San Salvador, propagaron las noticias independentistas por la zona rural de Sensuntepeque, con sus fuertes voces y un tambor. Patricia Iraeta, 2008. Las hermanas Miranda, una vez capturadas por las autoridades españolas, fueron procesadas en Sensuntepeque y condenadas a sufrir 100 azotes cada una, antes de ser recluidas como siervas sin paga en el convento de San Francisco de la localidad de San Vicente de Austria y Lorenzana, al servicio de la casa del cura párroco. María de los Ángeles Miranda murió a principios de 1812, cuando su espalda desnuda recibió la descarga del látigo número 79 a manos de su verdugo y frente a la multitud reunida en la plaza central de San Vicente. Patricia Iraeta, 2008, Mujeres 2008. Mujeres Libertad 2008, Mira SF, al momento de su muerte rondaba los 22 años de edad. Ya estamos en la página 87. En San Miguel, Santa Ana y San Vicente, las personas insurgentes fueron duramente perseguidas por el hecho de ser pueblos que proclamaron su lealtad a España, dejando solo al pueblo de San Salvador, como ya se indicó arriba. En estos pueblos se reconoce como mártires a Mercedes Castro, fusilada en San Miguel por sus afanes libertarios, al igual que Josefina Barahona, Micaela Pérez y Feliciana Jerez, quienes participaron en el levantamiento del 24 de enero de 1814 en el pueblo de Zacatecoluca. Patricia Iraeta, 2008. Mujeres Libertad, 2008, Hablando SF. Recuerda, en 1975, a iniciativa de la Liga Femenina de El Salvador, se reconoció a una prócer, María de los Ángeles Miranda, declarada heroína de la patria. Estas mujeres de las familias independentistas abogaron por su libertad, asumieron el papel de defensoras en juicio y apoyaron de diversas maneras a sus esposos. Visitas en la cárcel para llevarles alimento, bienes, exilio, privaciones, mensajería y más, mientras cumplían sus penas en las cárceles entre 1814 y 1819. María Felipa Aranzamendi fue esposa de Manuel José Arce, con quien procreó 11 hijos y 7 hijas, y 4 hijos y 4 hijos. Mujeres 2008, Mira SF. Durante el periodo de cárcel de su esposo tuvo que administrar los bienes familiares y cuidar de sus hijas e hijos. Además, se hizo cargo de la defensa judicial de su esposo. Una vez indultado, María Felipa acompañó a su esposo durante la gesta independentista en la guerra para impedir la anexión a México, como primer presidente federal de Centroamérica y en su posterior exilio a México. Las investigaciones históricas para documentar el papel protagónico de las mujeres en las luchas por la independencia son relativamente recientes y con avances desiguales entre países. Sin embargo, resultan fructíferas y políticamente importantes, dado que la participación ciudadana, entre la que destaca la de las mujeres, fue mayor de lo que se cree, por lo que el reto es interpretar las actuaciones de las mujeres en el proceso de lucha por la independencia, fuera del marco restrictivo y moralizante de las heroínas, recuperar su condición de insurgentes, de mujeres que respondieron a sus circunstancias, violentando el discurso de la sujeción pasiva para convertirse en protagonistas de su propia historia. Inés Quintero, 2001, 76. ¿Sabes qué significa sujeción? Sujeción significa que está sometida. Compartido por Nidia Humani. Actividad número 5. Vamos a resolver en el cuaderno. De acuerdo a la lectura que hemos hecho, vamos a trabajar en el cuaderno. Recuerda, rotular el cuaderno con el nombre de la guía de la semana, así como el número de actividad y número de página que vamos a trabajar. Comenzamos a responder. Literal A. ¿Por qué a lo largo de la historia no se ha destacado la participación de las mujeres en la lucha por la independencia salvadoreña de 1821 o en actividades sociales? ¿Por qué crees que ha pasado esto a lo largo de la historia? Según lo que hemos leído, porque la lucha estaba dirigida por hombres que pertenecían a la política y la mujer, en ese tiempo, no tenía voz ni voto en esa época.
Por lo tanto, no se consideraban dignas de mencionar en los hechos y acontecimientos históricos. Literal B. ¿Qué comparación o relación podemos hacer entre el contexto histórico de 1821 con la época actual? Comparemos esa época con la actual. Hoy en día, o en la actualidad, la mujer ha logrado una pequeña participación en la política del país, pero aún no ha conseguido destacar en los ámbitos políticos y sociales, porque su rol se ve limitado debido a sus responsabilidades en el hogar. Y eso lo podemos observar en muchos ámbitos laborales. Muchas mujeres no pueden ser jefes, ni pueden ser gerentes, ni pueden destacarse como cargos más altos debido a las responsabilidades que tienen en su hogar, como es el cuidado de los hijos, la atención y el cuidado de todos los miembros del hogar. Literal C. Explicamos por qué el texto es un ensayo e identificamos las ideas principales de acuerdo con su estructura. ¿Por qué el texto anterior es un ensayo? Es un ensayo porque expone de manera subjetiva un tema por medio de argumentos y razonamientos de reflexión acerca del rol de la mujer en los procesos de independencia. Ahora identifiquemos las ideas principales de acuerdo a su estructura. Las ideas principales son: en la introducción expone el propósito del ensayo, exponer el nombre de las mujeres que participaron en el proceso de independencia. En el desarrollo describe los roles que dichas mujeres ejercieron, y la conclusión destaca lo reciente de la información sobre la participación de las mujeres en la historia y motiva a reconocer el valor de las mujeres en los procesos históricos. Literal D. Escribimos un resumen del texto y utilizamos conectores de opinión. Resumamos el texto y utilicemos conectores de opinión. Podemos comenzar con: en mi opinión, el papel de la mujer en la independencia de El Salvador ha sido fundamental, aunque muchas veces invisibilizado. De hecho, numerosas mujeres participaron activamente como mensajeras, organizadoras y combatientes, lo que demuestra su compromiso con la libertad. Asimismo, su contribución en la difusión de ideas revolucionarias ayudó a fortalecer el movimiento independentista. Por otro lado, considero que su legado sigue siendo relevante en la historia de El Salvador, ya que inspiró futuras luchas por los derechos civiles. Además, su valentía y liderazgo mostraron que la independencia no fue solo obra de los hombres, sino de toda una sociedad que busca justicia. En consecuencia, es imprescindible reconocer y valorar su impacto en la construcción del país. Observa los conectores que utilicé, en mi opinión, y considero que. Tarea: comparte con familias o responsables lo que aprendiste sobre el ensayo Mujeres salvadoreñas en la independencia. Además, investiga sobre uno de los siguientes temas: redes sociales, impacto social, el cambio climático, causas y consecuencias, libertad de expresión, el acoso escolar, entre otros. También te sugiero algunos temas como embarazo en la adolescencia, influencia en las redes sociales en los jóvenes, expectativas para el futuro en los jóvenes del país, es necesaria la educación sexual en las escuelas, influencia de la música en los estados de ánimo, qué les espera a los jóvenes que se quedan en el país, por qué irse del país es lo más recomendable, y así una serie de temáticas que puedes abordar para crear tu ensayo. Recuerda, tu ensayo debe ser personal y debe tener tu opinión, además de investigación aparte para argumentar y reforzar tus razonamientos. Recuerda, este ensayo va a ser examen del mes de mayo. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete.